El 17 de noviembre del 2005 se expidió el decreto 29 de ese mismo año, por el cual el Ministerio de Defensa, en cabeza del señor Camilo Ospina, desarrolló una directiva para el pago de recompensas por la captura o muerte en combate de integrantes de organizaciones al margen de la ley. Dicho decreto desencadenó las ejecuciones extrajudiciales que al día de hoy tienen a varios uniformados de alto rango en medio de investigaciones, generales al mando del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El término falsos positivos es evidentemente un eufemismo. Término real realmente es ejecuciones extrajudiciales, o mejor, genocidio. ¿Por qué? Porque genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos y religiosos. Quisieron asesinar a un grupo de jóvenes de escasos recursos con diversos problemas para hacerlos pasar como criminales. Para ello se creó un sofisticado y sistemático plan donde reclutaron a jóvenes de escasos recursos que ante la falta de trabajo le decían sí a todo. Se los llevaban a zonas rurales a punta de engaños y una vez estando ahí los mataban y luego los disfrazaban de guerrilleros. Los ponían armas y los presentaban como bajas en combate. Así asesinaron a 6.402 inocentes. Jaime Castillo era uno de ellos. ¿Y quién es Jaime? Para contarlo, aquí tenemos a su hermana, la presidenta de Mafapo, la organización de madres de los falsos positivos, conformada también por las madres de Soacha, a Jacqueline Castillo. Estamos con Jacqueline Castillo, presidenta de Mafapo, Madres de los Falsos Positivos. Jacqueline Castillo es hermana de Jaime Castillo. Este video, esta historia, y pues a las víctimas son las que nosotros tenemos que en estos momentos visibilizar. La gente no ha dimensionado que el Estado colombiano en 8 años de la seguridad democrática asesinó, según la JEP, porque la cifra puede ser más alta, 6.402 personas. Una de esas personas es Jaime Castillo. Jacqueline, buenas noches y cuéntanos quién era Jaime Castillo. Buenas noches, gracias Beto por la participación en tu canal. Jaime Castillo Peña, mi hermano, tenía 42 años, desapareció el 10 de agosto en Bogotá y aparece muerto el 12 de agosto en Ocaña Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Mi hermano, tristemente tenemos que decir, venimos de una familia humilde, mis padres no tenían el dinero para pagarnos un estudio. Por lo tanto, pues Jaime nunca pudo estudiar. Mis padres fallecieron muy pronto, quedamos los 7 hermanos solitos, cada uno empezamos a hacer nuestras vidas. Jaime quedó solito, él no tenía esposa, no tenía hijos, él pasaba de un hogar a otro. Sí, tengo que ser honesta que mi hermano tuvo dificultades con la drogadicción, pero hermanos estuvimos muy pendientes en ayudarlo siempre, lo tuvimos en la Fundación La Luz y en varias fundaciones con el propósito de ayudarlo, que finalmente fue uno como de los patrones que los militares empezaron a buscar, gente que tuvieran problemas con el consumo, que estuvieran desempleados porque pues eran como presas fáciles y como personas que tal vez nadie iría a buscar. Mi hermano permanecía mucho en los semáforos frente al Cafán de la Floresta, allí limpiaba los vidrios de los carros, a veces vendía dulces. Allí conocí yo a Matías, que fue el hijo de Zoraida, que después supimos que también era un muchacho que aparecía ya como guerrillero dado de baja en combate. Mi hermano pues le gustaba mucho pintar, él a pesar de su situación nunca se separó de nosotros. Todo el tiempo vivíamos pendiente de él, él me llamaba o me visitaba,
pero siempre estábamos pendientes los unos de los otros, por eso muy fácilmente nos dimos cuenta cuando él desapareció. Así es, tú has dicho algo muy importante y que determina o que da a relucir una sistematicidad en el comportamiento del ejército. Buscar a jóvenes con ciertos patrones de indisciplina social, como tú lo reconoces, pero de cierta u otra manera ellos creyeron que esas personas no iban a tener dolientes, lo cual evidentemente se equivocaron debido a que por la injusticia social que padece el país, desafortunadamente muchos jóvenes pueden ser objeto de ofrecimientos fáciles para llevarlos al monte y asesinarlos como hizo el ejército de Colombia. Jacqueline, ¿cómo llegaste a Ocaña? ¿Cómo de Bogotá pasaste a Ocaña? Yo estoy sorprendido de cómo encontraste a tu hermano y cómo evidenciaste, cómo fue el trayecto de ir a la fiscalía y bajar ese, digamos, me imagino este adjetivo terrorífico dictamen cuando le diste que tu hermano pertenecía a una cuadrilla de un grupo al margen de la ley. Fue un camino bastante duro realmente, pues en septiembre cuando salió la noticia de los jóvenes de Soacha, yo ya estaba buscando a Jaime. Nunca me imaginé que él estuviera formando parte de esto tan macabro que estaba viviendo Colombia, porque pues los jóvenes de Soacha, la mayoría tenían máximo 30, 32 años, de hecho habían menores de edad. Jaime tenía 42 años, entonces ni éramos de Soacha, su edad como que entraba dentro de ese patrón que hasta ese momento había. En octubre, que ya llevaba yo 2 meses buscándolo, la investigadora del CTI me dijo que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña, porque por la fecha que él desapareció coincidía con lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha. De esa manera, me acerco a Medicina Legal, pedí que si podía ver los jóvenes que habían encontrado en Ocaña, norte de Santander. Efectivamente me mostraron un listado donde habían todavía 11 cadáveres que no habían sido identificados. Ellos les ponen un número de identificación y una edad aproximada. Solamente había uno que decía 40, 45 años. Cuando toman estos datos y me muestran las fotos de ese levantamiento, la sorpresa fue bastante grande porque era Jaime. Estaba bastante golpeado, le habían puesto un revólver al lado y la muchacha que me mostró ese listado y esas fotos me dijo, pero él pertenecía a la guerrilla. Le dije, no, ¿por qué? Me dijo, porque él figura aquí como guerrillero dado de baja en combate. En ese momento, pues recordé la noticia de los jóvenes de Soacha y para mí fue muy impactante porque yo dije, pues, pucha, esto no fue solo Soacha, esto fue Bogotá, me pareció algo tenaz, tenaz y gravísimo que yo dije, o sea, queda uno como tan impactado que esto no se puede quedar así. Sin embargo, después de que yo hice el denuncio, que tuve que viajar hasta Ocaña, que son 16 horas en carretera, enfrentarme que obviamente no tenía el dinero para hospedaje, que era un camino largo, transporte, etcétera. Yo lo que hice, las pocas joyas que yo tenía, pues las empeñé y se quedaron en el empeño, porque después no volví a recuperar nada. Con eso esperé una semanita mientras nos dieron ya la confirmación por las huellas dactilares. Desde la alcaldía nos habían dicho que nos ayudaban, que nunca llegó la ayuda. Por eso me dio el desespero y vendí lo que tenía y reuní algunos pesos y me fui con 2 de mis hermanos y un sobrino, sin derecho a quedarnos a hospedarnos porque no nos alcanzaba el dinero. Entonces viajamos toda la noche, llegamos al día siguiente como 10 de la mañana a Ocaña, derecho a la fiscalía, me mostraron las fotos, hice todo el proceso ahí, luego fuimos a Medicina Legal, estuvimos con la policía judicial, todo el día, llegó a las 7 de la noche, yo miércoles nos va a tocar quedarnos, si no tenemos para hospedaje, pues nos quedaremos entre el carro porque no había otra opción. Me quedé muy sorprendida cuando me dijeron en Medicina Legal, vamos a ir a hacer la exhumación. Me sorprendí porque ya de noche dije, pues esto no puedo creer que lo vayan a hacer de noche. Y bueno, entonces salimos, ellos se montaron en su carro, nosotros nos montamos en el carro y los seguimos. Llegamos a un sitio donde se acaba la carretera, me dio bastante miedo. Habíamos podido ser unos más en el listado. Entonces, pero pues yo no decía nada por no alarmar a mis hermanos. Me dice paró el carro y nosotros paramos detrás y me dice el de Medicina Legal, me mostró en una montaña una luz que había como a la mitad de la montaña, me dijo,
si usted ve esa luz, hasta allá tenemos que caminar, los carros se quedan aquí. Es un camino de trocha, es más o menos media hora de camino y no pueden entrar los carros. Yo pensé de todo, pero pues me fui muy calladita. Empezamos ese camino de trocha y finalmente pues mejor que fue de noche, acompañados bajo la luz de la luna, porque no teníamos ni celulares sofisticados con linternas o con cosas de estas actuales. Pero después cuando yo volví en el día me di cuenta que por ese camino donde yo estuve son muchos abismos. Es una zona de abismos. Y bueno, llegamos a una finca de un señor y ya tenían abierta la fosa. Yo no, hasta ese momento no sabía que era una fosa. Ya habían abierto el hueco en la tierra, en la finca de un señor. Habían allí 5 cadáveres. Ellos no los tenían allí ni marcados, ni con nada. Totalmente desnudos, tirados unos encima de otros como los perros, como lo hablamos. Tuvieron que empezar a sacar todos los cuerpos para mirar cuál era Jaime. Tuve que verlos todos y el último que sacaron, pues no habían más, pues yo dije, pues es Jaime porque ya no hay más aquí que reconocer. De todas maneras, enseguida que yo dije, pues es Jaime, ya tenían ahí donde lo iban a acomodar para transportarlo. Nosotros nos bajamos nuevamente. Tuve una experiencia bastante grande cuando nos bajamos de esa montaña por ese mismo camino de trocha. Los que iban con nosotros de pronto se desaparecieron y quedamos solos, pues entramos como en pánico, pero en el camino yo vi que al lado y lado del camino habían como muchas personas paradas a los lados, vi mujeres, hombres, niños, parados como haciéndonos una calle de honor. No dije nada en ese momento, pero cuando llegamos a donde habíamos dejado el carro, mi sobrino me dijo, tía, si le contara lo que me pasó, y me contó que había visto lo mismo que yo vi. Y mi hermano dice, yo también los vi y yo también los vi. Te digo que fueron las muertes, tal vez que causaron en todo ese territorio, que son almas que están ahí en pena, porque así lo sentimos. Llegamos ahí y pues, ¿qué nos tocó? De una vez coger camino para Bogotá, eran como las 10:30, 11 de la noche. Cogimos de una vez carretera porque no nos podíamos quedar. Llegamos al día siguiente como 2 de la tarde a Bogotá y detrás iba el féretro con nosotros. Por el camino varias veces nos pararon porque el carro que yo tenía era un taxi en ese momento y siempre piden un documento de ciudad a ciudad. Entonces, cuando ya yo mostraba los documentos de por qué razón estaba viajando, ahí mismo los policías, sí, sí, siga, siga, siga. O sea, ahí sí veían como el tamaño de la situación y ahí sí nos daban vía libre rapidito. Así llegamos a Bogotá con los restos de Jaime. ¿Cuáles fueron las heridas de Jaime? ¿Cuáles eran? ¿Cuántos impactos de bala le dieron? ¿Estaban de espalda, de frente? ¿Te dijeron en medicina legal cuál fue la causa de muerte? Sí, yo leí las fotos, él tenía 4 impactos de fusil, 2 en la espalda, aquí en la espalda, y 2 uno en cada pierna. Tenía el rostro golpeado. El otro muchacho que estaba con él me impactó demasiado las fotos porque el rostro de él estaba como si lo hubiesen puesto en el piso y con el pie le hubiesen restregado su cuerpo, su cara al piso porque tenía destrozada totalmente su cara. Se me quedó muy grabada la ropa y el aspecto del muchacho y de esa manera fue que después con amigos de Jaime supimos que era Matías. Jacqueline, ¿cuál ha sido el proceso judicial concretamente en el caso de Jaime? Porque estos casos se manejan de manera individual primero ante la Fiscalía y posteriormente a la JEP. ¿Cuál es el estado del proceso? Porque en el dictamen de medicina legal, que lo conoce la opinión pública, aparece que fue dado por el batallón, recuérdame el nombre del batallón. Brigada 15 de Ocaña. La Brigada 15 de Ocaña. ¿Quién dirigía, quién la comandaba? Este señor está vinculado a la investigación. ¿Cuál es el estado actual del proceso, Jacqueline? Tenemos que decir tristemente que el caso de mi hermano está en total impunidad. Por la justicia ordinaria se logró tener algunas audiencias donde se suponía iban a hacer imputación de cargos, que nunca se logró.
porque a veces no llegaban los abogados de los militares, a veces no llegaban todos los militares completos, a veces el abogado, entonces la sala era muy grande, era muy pequeña, hacía mucho frío, hacía mucho calor, estaba con día, tenía que irse cada rato para el baño, entonces no había un baño cerca, entonces de todas las No era, maneras siempre se aplazaban no las audiencias. era, el nombre del abogado no era Cancino, Sí, porque es muy dado a que este señor, el mismo abogado de Diego Cadena, de que a sus defendidos les dé diarrea para no asistir a las audiencias. Muy común entre esos abogados pillos. sí. Y me decías, ya que... Y entonces se aplazaron siempre las audiencias, así que total nunca logramos tener nada por la justicia ordinaria. Y aquí en la Justicia Especial para la Paz, el caso de mi hermano, casualmente la semana pasada recibí un informe donde uno de los soldados profesionales que participó, de los que dispararon directamente a Jaime, presentó su acogimiento a la JEP, pero lo fue negado porque cuando él fue detenido apenas llevaba 2 años detenido por la justicia ordinaria y es uno de los requisitos por la Justicia Especial para la Paz que debe por lo menos tener mínimos años ya de estar detenido. Él no cumplía este requisito, por lo tanto no le aceptaron. Pero sí es escuchado en versión o tampoco. No, no se ha escuchado en versión. Tiene No, errores. Evidentemente hay errores que hay que subsanar de pronto de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿O tú qué opinas del funcionamiento de este? yo pienso que esto es tan macabro y tan grande realmente que los mismos magistrados no lo han manifestado, van a poder llevar No caso tiene... por caso individual porque no nos va a dar la vida para realmente escuchar a la cantidad de víctimas que sucedieron. Me comentaste, off the record que después del anuncio de la JEP te han llamado muchas personas también a denunciarte o más casos de falsos positivos, gente que nunca se atrevió a denunciar. Es más, ustedes ya tenían desde hace unos 3 años otra cifra diferente a la que maneja la JEP. Cuéntanos a qué casos concretos me estás hablando. Sí, nosotros desde que creamos la fundación y empezamos a hacer tanta visibilidad estos hechos, varias víctimas nos han ido contactando, de esta manera también se ha hecho aporte de casos a la JEP para que se esté dando esta cifra, pero ahorita en este momento cuando da este reporte de la Justicia Especial para la Paz, he recibido mensajes de víctimas en varias regiones que comentan que fueron los mismos hechos, que ellos nunca denunciaron por temor. Otro caso de otra persona me comentó que su proceso estaba en la justicia penal militar, pero que nunca les habían puesto cuidado y habían archivado. Obviamente, pues les convenía archivar esos casos. Pero yo creería que con este trabajo que estamos realizando y que vamos a continuar realizando, esta cifra va a crecer mucho más de lo que todos pensamos. Jacqueline, un detalle de la muerte de tu hermano es que una vez en noviembre cuando nos vimos, me comentaste que el alcalde de un municipio tenía las fotos de tu hermano. ¿Cómo fue esto? ¿Las tenía? Estos hechos tan macabros también se han denominado como limpieza social. Nosotros tenemos ya como en este largo recorrido información que aquí no actuó solamente el ejército. Aquí también hay complicidad de la policía, de las alcaldías de los barrios, de medicina legal, del CTI. De la administración municipal. Sí, el alcalde que había entonces en Soacha vivía, no sé si vive todavía, en un barrio que se llama Salitre Greco en Bogotá. Mi hermano Jaime frecuentaba mucho ese barrio Salitre Greco porque había una comunidad de monjas que lo ayudaban mucho a él ahí. Y muy sorprendente, con el tiempo que tengo un lapso ahí que no he podido como aclarar, pero las fotos aparecieron y supimos que esas fotos estaban en poder del alcalde que había en Suacha en ese momento cuando sucedieron todos estos hechos. Unas fotos de Jaime. Este entramado criminal tiene que llegar a fondo porque
a que lo que me estás diciendo es escabroso, ya que evidentemente el ejército no actuó solo. Hoy surgió una información de que no solamente reclutaban muchachos para llevárselos con supuestas opciones de trabajo, sino también en un claro concierto para delinquir, y se inventaban secuestros, digamos, buscaban a secuestradores para que llevarlos a fincas, supuestamente a secuestrar a un señor, pero el ejército ya los estaba esperando. Las oficinas se armaban el operativo completo. Y esto inclusive es de hechos que se dieron recientes. Creo que cuando se dieron cuenta que no era solamente llevarse a jóvenes con opciones de trabajo, ya empezaron a maquinar supuestas acciones delincuenciales, pero mentiras que el ejército ya los estaba esperando. O sea, un completo endamiaje criminal que desde luego Jacqueline tiene esa orden, tuvo que haber venido de arriba, ya que como lo dices, si esto es un mapa, el mapa de los falsos positivos va de sur a norte del país. ¿Tú quién piensas quién dio la orden y sobre quién recae la responsabilidad general de todo esto, Jacqueline? Yo pienso que en este momento que se conoció esta cifra que emitió la JEP y que muy claramente habla por sí sola, que estos hechos se aumentaron desde el 2002 al 2008 en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, y se aumentaron con ese pronunciamiento y ofrecimiento que él hizo a las fuerzas militares que de acuerdo a los resultados que diera el ejército irían a recibir estos ofrecimientos como era ascensos, medallas, vacaciones, dinero. Ahí se incrementaron más todos estos hechos. Los mismos militares que han dado versión en la JEP lo han dicho, ellos han confirmado que ellos eran evaluados de acuerdo a los resultados, sus ascensos eran de acuerdo a los resultados, había presión por las bajas, ellos hablan de los altos mandos, que la presión de Mario Montoya, el ofrecimiento de Álvaro Uribe, esas prebendas, pues pienso que desde arriba viene toda esta situación. Así es, Jacqueline. Jacqueline, recientemente el Congreso de la República les negó a ustedes un proyecto en el cual pues enaltecía y le rendía tributo a las víctimas de los falsos positivos. La sorpresa es que pues este proyecto fue hundido por parte de los senadores del Centro Democrático y su bancada en una evidente revictimización de lo que han padecido ustedes, ya que pues rompe ese principio de que todas las víctimas somos iguales. Así que, Jacqueline, el movimiento no ha pensado en tener una representación política ahora que todo el mundo habla de unión, de un gran pacto histórico para que Colombia cambie. Ustedes son una organización muy reconocida. Por supuesto que nosotros estamos con esa idea porque creo que hay mucho que hacer por el futuro de nuestros jóvenes, de nuestro país. Realmente estos hechos no se pueden seguir repitiendo. Creo que el trabajo que nosotros tenemos, el gran respaldo que nosotros tenemos de la sociedad civil es bastante grande y podríamos lograr cosas buenas para nuestro país. Y así lo creo, Jacqueline. Y de parte mía pueden recibir todo mi apoyo y yo sé que aquí desde el exterior también podemos apoyar al movimiento Mafapo para que por medio de una elección democrática ustedes puedan tener una representación política porque evidentemente esto fue un genocidio. Genocidio porque el genocidio, de la definición textual es la desaparición de un grupo social con físicos. Y aquí estamos hablando que se quiso exterminar a unos jóvenes con claros problemas sociales con el fin de generar unos resultados aparentemente positivos. Tengo que decir otra cosa. Ahorita dije que las víctimas somos iguales, sí, pero los hechos no. Es muy diferente la muerte de un militar o la muerte de un policía en combate en el marco de un conflicto interno armado que soldados que juraron ante la patria, ante Dios, proteger a sus ciudadanos, a su pueblo, ir a matar civiles inocentes con el fin de presentar resultados positivos. Yo soy víctima de la guerra, pero evidentemente los iguales. Soy hijo de un agente del Estado y siempre lo digo cuando hablo con las madres de Soacha. Esta es mi tercera ocasión que tengo el lujo de estar contigo, Jacqueline, y siento la necesidad imperante de pedir perdón porque esto nunca debió haberse presentado en el país.
Así que Jacqueline cuenta con todo mi apoyo, con todo el apoyo de muchos colombianos en el exterior, con el apoyo de muchos activistas para que ustedes tengan una representación política. Gracias. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando con un proyecto con el senador Sanguino, porque pues finalmente, aunque hay un día ya declarado para las víctimas, y tú lo acabas de decir, no son los mismos hechos. Nosotros estamos reclamando que se declare un día en homenaje para conmemorar a las víctimas crímenes de Estado, que nosotros no teníamos nada que ver con la guerra. Son crímenes de Estado y creo que sí merecen tener una fecha especial. Así es, Jacqueline. Muchas gracias por haber estado acá y por habernos contado esa historia sobre quién es Jaime Castillo. Gracias a ti, Beto, y seguiremos trabajando juntos. Un abrazo.